¿Qué tal? Un gusto saludarte, Raúl. Bueno, esto es lo que se quería. Ya ocurrió lo que querían los representantes, los dueños de las universidades de baja calidad. Ya tienen esta norma que les permite abrir matrículas en marzo. Sí, es muy lamentable. Yo la verdad que he sido testigo de los asedios permanentes a la reforma desde que se aprobó la ley en 2014. Pero esto efectivamente ha sido el golpe más duro y hay mucha responsabilidad del Ejecutivo durante la gestión del profesor Castillo, pero también en este momento, porque estos asedios siempre tenían, digamos, un contrapeso en el Ejecutivo, en todos los Sí. gobiernos que sucedieron desde el 2014 hasta el gobierno del presidente Castillo. Y ahora no tenemos una clara posición del Ejecutivo y eso ha permitido que el Congreso, movido por los intereses particulares, haya avanzado tanto a tal punto que, como tú has dicho, tengamos la realidad más dura que puede tener la educación superior en el país, y es que las familias, los jóvenes, ya no van a poder contar con la garantía que le daba el Estado para decir que las universidades que existían cumplían con condiciones básicas. Ujú. Ahora, tú has mencionado el caso del gobierno de Castillo, pero no podemos olvidar al actual ministro de Educación nombrado por Dina Boluarte, que es una persona que está completamente en contra de la reforma de la educación. Es una persona que está en contra del enfoque de género, que está en contra de todo lo que ha generado esta especie de debate, de conflicto que está detrás de la crisis política que ya lleva 6 años en nuestro país. Sí, lo que pasa es que yo creo que es el mismo gobierno, porque es la misma posición. Hablabas hace un momento respecto de la sucesión del presidente y la vicepresidenta. Bueno, estamos en un mismo gobierno y la perspectiva es exactamente la misma. La perspectiva del gobierno del presidente Castillo eh, intentó destruir las tres reformas más importantes que tuvo el país desde el año 2012 acá, que fueron la reforma docente, la reforma universitaria y la reforma cultural. Ahora estamos claramente ante una situación similar respecto por lo menos de la reforma universitaria y la reforma curricular, porque recordarás, Raúl, que el problema del currículo no es la técnica curricular, sino es el retiro del enfoque de género, el retiro del estudio sobre la memoria histórica del país. Entonces, estamos frente a una continuidad desde julio del 2021 hasta acá, ¿no es cierto? Salvo que efectivamente la presidenta Boluarte sea lo suficientemente clara como para decir sí apoyo la reforma y no con una retórica general que he utilizado hasta ahora que le interesa la calidad educativa, porque esta noción de calidad es tan grande y tan arbitraria dependiendo de cómo se diga y quién la enuncie, que deberíamos tener muchísima mayor claridad respecto de su posición. Ahora, cuando tú dices que estamos en el mismo gobierno, bueno, probablemente sea el mismo gobierno, pero yo creo que Dina Boluarte ha tratado de buscar apoyos distintos a los que tenía Pedro Castillo cuando Pedro Castillo era presidente, ¿no? Para sustentar su presidencia, para sustentar la presidencia de Dina Boluarte, por supuesto más apoyada en la derecha, lo que me parece legítimo. Ahora, sí es verdad que lo que ocurre es que detrás de las posturas de la extrema izquierda que representaba Pedro Castillo y de la extrema derecha existe la misma, digamos, lógica, la misma agenda. Por eso no sorprende que en el medio de esta ofensiva en contra de la reforma universitaria confluyan el congresista Montoya y el congresista Cerrón. Sí, lo que pasa es que yo creo que no debería impresionarnos tanto, porque independientemente de la posición ideológica en el espectro de derecha e izquierda, lo que sí tienen igual el congresista Cerrón, los congresistas del bloque magisterial, lo que tiene el congresista Montoya, es una enorme posición conservadora frente a las cosas. Y entonces aquí no estamos hablando, creo, de izquierda o derecha, sino de conservadurismo respecto de posiciones mucho más progresistas. Entonces, lo que creo que en el fondo los une son dos cosas. Uno, un conjunto de intereses particulares, en el caso universitario claramente vinculados a universidades que no lograron obtener el licenciamiento. Y lo segundo es una cuestión mucho más dramática asociada al conservadurismo. Cualquier cosa que
parezca Claro. renovador, es caviar y por lo tanto termina siendo satanizado, desaparecido. Cuando uno escucha los argumentos de todos quienes defienden la contrarreforma, que dicen es que esto estuvo dominado por caviares, es que esto pertenece a un grupo de universidades muy pequeñas, no hay un argumento claro respecto de los avances y de la calidad que hubo detrás. El propio ministro Becerra en sus primeras declaraciones dijo que lo que defendían la SUNEDU eran solo dogmáticos. Entonces, no hay un argumento, en todo caso hay un argumento ad hominem, ¿no es cierto? Estoy refiriéndome a las personas que están representando eso y no al contenido, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, ¿qué te parece el papel del Tribunal Constitucional en medio de toda esta polémica? Lo digo por las declaraciones del tribuno, del magistrado Ochoa, a quien escuchamos el día de ayer, diciendo que en la práctica, con la nueva lógica que ha descubierto el Tribunal Constitucional, ya no existe el conflicto de interés, porque si a una persona nombrada, digamos, de una de las universidades, representante en la SUNEDU, repentinamente deja de ser representante de las universidades para ser miembro de la SUNEDU solo, pues en la práctica ya no hay la posibilidad de que haya conflicto de intereses. Uno mágicamente deja, digamos, la condición con la que llegó a la institución en la que no debería estar. A ver, yo no soy abogado, eso se lo veo para ustedes, que son los especialistas. Yo creo que ahí también hay alguna debilidad. Solamente voy a decir la perspectiva de la que puedo hablar, que es del científico social, y decir que el argumento no solo es débil, sino que es un típico argumento de quienes creen que el deber ser es lo que conforma la realidad. Y entonces, cuando uno escucha un argumento tan débil y tan poco técnico, como el expresado por el doctor Ochoa, diciendo que cuando una persona asume un cargo inmediatamente se vuelve probo, es esta expresión de un deseo del deber ser, ¿cierto? En nuestro país, más bien, esa es una excepción antes que una norma. La norma termina siendo totalmente distinta. Entonces, yo lo que creo es que hay que seguir invitándonos a conversar para que sigamos escuchando cómo los argumentos son débiles, porque la ciudadanía es el último lugar desde donde se va a defender la reforma universitaria. Tiene que tener claro cuáles son estos argumentos o la debilidad de estos argumentos para poder defenderla de mejor manera. Uh-huh. Ahora, Ricardo, algo que no me queda claro qué es lo que va a ocurrir con esto. ¿Qué pasa con todo el proceso de licenciamiento que ya se llevó adelante, ya se llevó a cabo? ¿Qué ocurre con las universidades que no tienen licencia? ¿Qué ocurre con las universidades que fueron desestimadas por la SUNEDU? ¿Van a poder actuar? ¿Van a poder ejercer? ¿Van a poder abrir las puertas ahora con esto? ¿Esto les abre las puertas o estamos hablando de algo distinto? Si la hipótesis de partida es que los intereses de estas universidades son las que han llevado adelante esta reforma, es altamente probable que estas universidades tengan una oportunidad para volver a solicitar un licenciamiento, que por supuesto va a tener una serie de joyerías para que pueda ser licenciada, ¿no es cierto? Porque la mejor idea que tengo detrás, Raúl, es que si estas universidades realmente se sentirían preparadas para cumplir con las actuales condiciones básicas de calidad, ya se hubiesen vuelto a presentar nuevamente, ¿cierto? Claro. Claro. Así como lo hizo, por ejemplo, la Universidad Gonzaga de Ica. No fue a la primera, hubo una inversión, fue a la segunda, en la segunda logró superar todos los indicadores básicos y lo obtuvo el licenciamiento. ¿Por qué estas universidades no lo han hecho? Porque no quieren, porque eso supone inversión, porque eso supone mucho mayor... Es más barato tener una bancada. Mucho más barato. Sí, pues porque, digamos, la Universidad César Vallejo se calcula en 400 millones de soles, si no me equivoco, lo que tuvo que invertir para que sus profesores obtuvieran los títulos necesarios, para que sus, digamos, infraestructuras estuvieran acorde a los requisitos mínimos. Eso es mucho dinero y es algo que las universidades no quieren invertir. Hay otros caminos, como tener congresistas. Y no solo eso,
sino que tuvo que cerrar algunos programas que le significaban un incremento en sus fondos, ¿no es cierto? Porque esas maestrías y esos locales y esas filiales no cumplían con los requisitos, entonces tuvieron que cerrar muchos programas, tuvieron que invertir en capacitar en infraestructura, tuvieron que invertir en significar, en tener mejores contratos con los profesores, porque había que tener 25% de esos profesores a tiempo completo para formar una comunidad de docentes que saque adelante la universidad y la investigación. Entonces, tuvieron que invertir, pero también tuvieron que sacrificar algunas de los temas que tenían. De hecho, la Universidad César Vallejo, la filial donde obtuvo su maestría el profesor Castillo, sí, tuvo que cerrar, ¿no es cierto? Entonces, la calidad cuesta, y eso estamos hablando de condiciones básicas de calidad, ¿no? Pero por eso se hizo la reforma, para que los jóvenes tengan la posibilidad de ir, independientemente del dinero que tengan sus familias, a una universidad que el Estado le garantice que por lo menos tenía condiciones básicas de calidad. Eso ha desaparecido ahora, y por eso digo que el problema más grave es que las familias ya no tienen esa garantía por parte del Estado. No, y volvemos, digamos, ya no se trata solamente de un debate jurídico, la realidad está ahí para verla, para que la vea el que quiere. Venimos de eso, venimos justamente de la Asamblea Nacional de Rectores, que tenía este esquema. ¿A dónde nos condujo ese esquema? Queríamos salir de ese esquema, mejorar la calidad de la educación. Se habla tanto de que la educación es fundamental para reconstruir nuestro país. Bueno, eso no está ocurriendo. Hemos retrocedido en esta semana a la caverna, al calabozo, a la Edad Media de la Asamblea Nacional de Rectores. Ricardo. Totalmente hemos retrocedido en eso, ojalá no retrocedamos en varias otras cosas. El otro día conversaba con unos colegas suyos periodistas de la prensa extranjera y me decían, bueno, en el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Y con mucha pena decía, bueno, hay que empezar a hacer un inventario de las cosas que se paralizaron y ni siquiera se volvieron a reformar, ¿no es cierto? Desde julio del 2021 hasta ahora. Y para ver luego cómo recuperamos alguna de estas cosas después del enorme esfuerzo que ha hecho el país por tratar de avanzar. Entonces es una posición triste esto de hacer un inventario de los retrocesos para ver cómo se hace un plan de mitigación de estos efectos negativos que estamos teniendo para más adelante, sin que eso signifique que todavía la discusión está en camino y habrá salidas como la de la Defensoría del Pueblo presentando una demanda, Foro Educativo teniendo más de 9.000 firmas para presentar otra demanda a parte de la ciudadanía para que este proceso continúe y ojalá no se afecte tanto el sistema universitario, Raúl, que en el Perú era muy precario y empezaba a consolidarse. Y en el momento que empieza a consolidarse, aparece este mazazo que lo tira abajo de una manera injusta y abrupta. De acuerdo. Ricardo Cuenca, exministro de Educación, muchas gracias por tu participación en el vuelo para comentar este zarpazo contra la educación.